Momento complicado para la presidenta Dina Boluarte y sus más de 20 denuncias constitucionales que tiene que afrontar y que han sido presentadas por el Ministerio Público, mientras esperamos la decisión del Tribunal Constitucional por la demanda competencial que ha presentado el Ejecutivo. Vamos a analizar esos temas. Está con nosotros el doctor Javier González Olechea, ex canciller de la República. Bienvenido a RPP. Buenas noches. ¿Cómo tomar estas denuncias? Son más de 20 que ha presentado ya el Ministerio Público, denuncias constitucionales ante el Congreso de la República. Con la seriedad que merecen, porque una denuncia constitucional debe estar muy bien fundamentada. No he leído ninguna, de manera que no me puedo yo pronunciar, pero estoy seguro que la señora Presidenta de la República está muy encima de estos procesos que se le han abierto y conociéndola irá contestando de forma que le permita la ley. Sin embargo, lo que preocupa es que precisamente la presidenta no se ha caracterizado por esclarecer muchos de los casos que son también motivo de las denuncias. Por ejemplo, el caso Cofre, el caso Cirugías y otros más que quedan todavía en una suerte de incertidumbre por las versiones contradictorias de la presidenta. Pero continúan los casos, de manera que la justicia sigue actuando en el marco de los procesos que deben ser debidos y en su momento la verdad se sabrá. Yo de corazón espero realmente por el bien del país y de la institución presidencial que muchas de ellas se caigan por falta de sustento. Doctor González Olechea, ¿qué le parece la salida del ahora ex premier Gustavo Adriancén? Salió en medio de 4 mociones de censura que se habían presentado en su contra. Hoy en la mañana estuve revisando algunas declaraciones que había hecho hace unos meses y me parece que en enero yo ya había dicho ante un medio de comunicación que era un primer ministro, un presidente del Consejo de Ministros al que le faltaba oxígeno. Bueno, el oxígeno se le acabó y creo que su salida fue retrasada con algunos ribetes inesperados, ¿no? Vimos en televisión los peruanos que él leyó su renuncia, claro, acompañado del gabinete que entonces presidía, al costado de la señora Presidenta de la República, con cara de pocos amigos, sí, y terminó ofreciéndole sus servicios ahí donde fuera requerido. En buena medida se fue, en otras palabras, pidiendo trabajo, lo cual no debió ser así. Bueno, ya había sucedido con Santibáñez, ¿no? Que se fue y le dieron una oficina después allí en Palacio de Gobierno, el ex ministro del Interior. Pero no leyó su renuncia ni pidió chamba públicamente. Tal vez ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Adriancén debió salir antes del premierato? Sí, claro. Yo, cuando él se incorporó como presidente del Consejo de Ministros, yo ya era canciller. Exacto. Lo vi trabajar con bastante ahínco los primeros meses. No era una persona que conocía bien la gestión pública, pero se interesaba por la marcha de los sectores, por lo menos eso trataba de hacernos entender en los consejos de ministros. Pero poco a poco fue perdiéndole el entusiasmo, por así decirlo, o fue menos asertivo. A muchos empresarios, a dirigentes gremiales, los escuchaba cada vez menos, a dirigentes de los trabajadores cada vez menos, y frente a los medios estaba siempre de una manera muy molesta, ¿no? Contestaba de forma reactiva, con esa cara, digamos, agestada. Ayer mismo, el día de o antier, el día que leía su renuncia, leyó hasta el número de la resolución por la cual había sido designado y mencionó el juramento. Bueno, alguien que lee el número, la resolución suprema número 34 PCM guión tal, bueno, eso habla
de que estaban más preocupados de los formalismos y no de afrontar la realidad que nos duele a todo peruano, ¿no? A todo el país. Ese punto que usted toca es muy interesante porque sucede casi lo mismo con la presidenta de la República, que se ha ido como alejando de la gente, encerrándose en un círculo, no habla con la prensa desde hace 206 días aproximadamente, y Gustavo Adriancén como que al final precisamente de su gestión se había alejado muchísimo de eso que usted señala, de la gente finalmente. Yo creo que nunca estuvo cerca. Ajá. En el caso del señor Adriancén, informaba con demasiado formalismo y siempre encontraba una razón o un pretexto para no comprometer al Poder Ejecutivo en soluciones reales y después acometerlas. Lo que no es tan difícil de hacer, porque cuando se detenta el poder, que es el caso de un jefe de gabinete o de un presidente de la República y de un ministro, uno está obligado a cumplir las funciones del cargo. ¿Y cuáles son esas funciones? Resolver los problemas que se le presentan dirigiendo la política de su sector. Y eso no fue visto. Correcto. Usted tuvo la oportunidad de conocer, obviamente, la parte interna, ¿no?, del trabajo en un gabinete ministerial, de trabajar también con Gustavo Adriancén. ¿Cómo era el trato de Adriancén con sus ministros? De lo que yo podía observar en Consejo de Ministros, era muy formal, era respetuoso, y en reuniones quizás que pudiera haber tenido, como seguramente se dan con frecuencia entre un presidente del Consejo de Ministros y un ministro, deberían, supongo, haber sido más cordiales, digamos, más directas, menos formales, más yendo hacia el análisis y la solución de los problemas. Eso es lo que yo supongo, pero no puedo dar fe. Entonces, ¿podemos entender que Gustavo Adriancén era una persona muy formal, muy esquemática? ¿Por ahí va la cosa? Bastante. Y cuando se es político, uno tiene que salvaguardar sus principios a prueba de fuego, pero tiene que tener el sentido de la practicidad, el sentido de la primacía o de la supremacía de la realidad. Esto es lo que nos dice la realidad, no la podemos esconder, lo que debemos es atacar las causas de los problemas y encauzar las soluciones de manera integral con una visión holística del país. Claro. Cosa que yo no tuve la oportunidad por lo menos de observar. ¿Y la presidenta Dina Boluarte escuchaba realmente al primer Gustavo Adriancén? Yo creo que sí. En el Consejo de Ministros a veces le preguntaba su opinión, como muchas veces le preguntaba a los ministros, y en mi caso también, cuando era algo de la competencia de la Cancillería, recordando que la política exterior la dirige el jefe de Estado y el canciller la conduce, la coordina y la ejecuta, según la normativa. Claro. Y los demás ministros solo participan en la votación en Consejo de Ministros para designar a un embajador. No más, nadie más. Son dos personas las que representan al Perú en el exterior, salvo que se deleguen facultades, como en algunos casos yo, ante la imposibilidad de estar en dos lugares a la vez, hice, por ejemplo, con el ministro Arana, ante la conferencia extraordinaria o permanente de la OEA para elegir a los miembros de la Corte Interamericana de Justicia, porque postulábamos al doctor Borea. Correcto. Y en temas políticos, ¿a quién escuchaba más la presidenta? ¿A Adriancén o a Eduardo Arana? Se lo pregunto porque se decía mucho que Eduardo Arana era una suerte de premier en la sombra.
Yo no vivía con la señora Presidente y menos aún estaba pegado a ella, y menos, digamos, no era su sombra, de manera que yo no puedo saber a quién escuchaba más. Lo que sí pude percibir es que había un trato, digamos, preferente, y sabía por terceras fuentes que requería opiniones más específicas, integrales y abarcadoras del señor Arana sobre otros sectores también, porque Eduardo Arana es un conocedor de la administración pública, Ajá. es un profesional con experiencia en el sector público y en especial con experiencia en la administración de justicia, lo cual no es un dato menor a raíz de la pregunta a raíz de la primera pregunta que usted me ha hecho. Correcto. Eduardo Arana es ahora Premier de la República, sin embargo ha llamado la atención que no se están presentando cambios en el gabinete como gran parte de las bancadas o de la misma ciudadanía lo reclamaba. ¿Cómo ve la composición actual del gabinete, que es, bueno, casi la misma? Yo considero que esta suerte de una juramentación adelantada de 3 nuevos ministros, sacando al ministro Salardi, que a mi juicio encaminaba muy bien la economía, había tomado ya medidas muy concretas y certeras en tan solo 3 meses, siendo el ministro de Economía del gobierno de la señora Presidente más asertivo, su cambio me produjo un sinsabor. Y no hubo ninguna explicación, y más aún su reemplazo por el señor Pérez Reyes, quien tuvo larga participación como ministro de Transportes, pero que habiendo tenido, entre otras tareas, una muy importante que era entregar al aeropuerto antes de APEC, sí, resulta que ha sido postergado 4 o 5 veces. Esta inauguración ha sido postergada, 4 o 5 veces, y se va o deja el ministerio que dirigía sin entregarlo. claro. Entonces, no entiendo, como muchos, la razón de ese cambio. Se especula mucho, pero a mí no me consta. Y hubiera esperado, sí, que el ministro Arana pudiera hacer algunos cambios como parte de un gabinete que él iba y ahora preside, lo cual no significa que en corto plazo él vaya a introducir esos cambios, posiblemente después de asistir al Congreso de la República para solicitar el voto de investidura conforme lo dispone la Constitución dentro de los primeros 30 días de haber sido designado. Correcto. O antes podría sustituir a algunos ministros, que sí creo que hay algunos que no ofrecen resultados. ¿En qué carteras, por ejemplo, se deberían hacer cambios? No quisiera yo personalizarlo, pero la opinión pública entiende perfectamente qué es lo que no avanza y qué sectores ofrecen y responden a las necesidades nacionales. Doctor González Olochea, ¿a usted en algún momento le ofrecieron ser premier? Pocas semanas después de haber salido del gobierno, lo he dicho varias veces, recibí una llamada, después reiteró esta persona expresándome un deseo que, según decía, interpretaba el interés de la señora Presidenta de la República.
Y yo no lo consideré, primero porque no fue una conversación directa. La señora Presidente sabe dónde me encuentro, posiblemente no me ha borrado de su lista de teléfonos, de manera que no consideré esa posibilidad. ¿Fue una persona del Ejecutivo? ¿Fue un interlocutor del Ejecutivo? Fue una persona que yo sabía con mucha anticipación que tenía una relación directa con la señora Presidente y una buena relación. No era de estas personas que dicen que la Presidenta hablaba fuera de el entorno oficial, que si el hermano, que si el otro, que no. Una persona que a mí me constaba que tenía una relación directa y a la cual ella le consultaba varias cosas sobre distintos sectores y las marchas, y él también le ofrecía, él también le ofrecía opiniones. ¿Es un varón entonces del entorno de la Presidenta? He dicho hombre. ¿Enrique Vilches? No le voy a dar el nombre. Muy bien. Lo que sí le puedo decir es que eso trascendió. RPP publicó un comunicado diciendo fuentes de Palacio. Fueron ustedes los que destaparon fuentes de Palacio. Y no, está usted entre los voceados, definitivamente. Y no erraron. Y de Palacio mismo, cosa que vio por primera vez, 2 o 3 altos funcionarios me escribieron y me dijeron: ojalá sea cierto, canciller. No hubo una conversación formal entonces, así un ofrecimiento no, no. Por teléfono, creo que fue un viernes, un sábado, y se reiteró la llamada un día después. Claro, pero en todo caso, desde Palacio veían con buenos ojos la posibilidad de que usted sea premier. Recibí 3 mensajes de funcionarios de alto nivel del entorno de la Presidenta que me dijeron, en sus palabras, ¿no? Ojalá sea cierto esto, canciller. Yo no contesté, como no le contesté a nadie, como suelo hacer cuando se tratan de rumores y no de conversaciones directas con quienes toman las decisiones. ¿Hubiese aceptado? Hubiera contestado lo mismo que la vez cuando me llamaron para ser canciller. El señor Otárola me llama un día a la tarde y me dice: Javier, ¿cómo estás? Bien, le digo. ¿Sabes que no hay canciller hace 5 días? Leo periódicos, le contesté. Le he propuesto a la Presidenta de la República, la Presidenta, dijo él, de la República, que seas el nuevo canciller. ¿Aceptas? No, le contesté. Se sorprendió, le dije: acepto conversar. Yo no sé qué cosa espera la señora Presidenta, que dirige la política exterior, de un nuevo canciller. No sé cuánto me conoce y yo tampoco sé qué margen voy a tener, de manera que acepto conversar. Esa fue mi respuesta, y efectivamente en esa tarde, a partir de las 6 de la tarde, en Palacio de Gobierno conversé con la señora Presidenta, en presencia del señor Otárola. Doctor González Olechea, la Presidenta Dina Boluarte ha pedido permiso, autorización al Congreso de la República para asistir al Vaticano. De hecho, que hay una delegación peruana que está partiendo al Vaticano, a Roma. ¿Cómo observa este viaje? Ha sido cuestionado también por algunas tiendas políticas, ¿no?, que se habían negado a brindarle la autorización, pero finalmente por 68 votos se le autorizó el viaje. Yo era partidario de que se le autorizara, y si hubiera estado en la Cámara hubiera votado a favor, porque esta es una participación singular en la medida que la vinculación de León XIV con el Perú tiene vieja data. Es el país donde más tiempo ha vivido y que digamos, roto un récord.
yo no recuerdo que un pontífice en su primera intervención pública menciona a un país, y menos que lo menciona en los términos tan afectuosos y de tanta vinculación, y además en su peruano por adopción. Y por elección. Justamente, claro. Él ha elegido ser peruano, de manera que me parece justificada esta presencia, un poco excesiva. Digamos, yo creo que no le han informado a la Presidenta que solamente pueden entrar al recinto, por así decirlo, participar de una sesión que no se llama entronización. Todo el mundo habla de entronización. Aquí no se entrona, se entroniza. Claro, porque entronización tiene que ver con trono. No, ¿correcto? Claro, con trono, no es y tiene el último papa que recibió de manos de del presidente del Colegio Cardinalicio, me parece, una corona, fue Paulo VI. Esta es una sesión cuya principal en la agenda actividad es la misa inaugural de su magisterio como obispo de Roma, el domingo, como obispo de Roma, y por ende, porque primero es obispo de Roma y en tanto que es obispo de Roma es papa. Y allí, en esa ceremonia, cuyo protocolo es muy estricto, enviaron a todas las delegaciones, a todas las embajadas, un instructivo. Entran, además del jefe de la delegación, en este caso la Presidenta, 4 personas. Ajá. 4. Y la delegación está compuesta por 8 o 9 personas importantes, ministros, el gobernador tal o cual, pero que no acompañan solamente, porque el protocolo del Vaticano, primero que el idioma es en francés, y en la parte delantera, en las primeras filas, 2 filas, se ubican los jefes de Estado. Ajá. Y mucho más atrás, los 4 miembros autorizados para ser acreditados. De manera que el resto los va a tener que ver, porque hay como 4 funcionarios más y 2 personas que la asisten, digamos, asistentes, el personal administrativo, lo van a tener que ver por televisión. O no le va a quedar otra, no va a poder ingresar. No van a poder, va a decir, salvo que el Papa disponga un tratamiento especial, que normalmente en la curia eso no se da. Entonces vamos a ver en las imágenes a la Presidenta de la República. Y 4 funcionarios más. No. Acompañado de otros jefes de Estado. Correcto. Pero en el recinto solo los 4 que restan. Va a ser seguramente, no lo sé si va a ser en San Pedro, adentro en la Basílica o en la plaza, como fue en las exequias de Francisco. Claro. Pero al costado va a haber, por orden de, de denominación del país en francés. Una cosa, por ejemplo, es los Estados Unidos de Norteamérica y otra cosa es en francés, les Estados Unidos. Comienza con E. Claro. ¿No? Entonces, en el caso de Perú, le tocará, de acuerdo al protocolo, en la lengua oficial, que es francés. Entonces, la Presidenta va a estar acompañada de izquierda y derecha por jefes de Estado y tendrá la oportunidad de conversar con ellos algún momento. Vamos a retornar para seguir hablando del Vaticano, pero antes, atención, hablábamos de denuncias constitucionales contra la Presidenta Dina Boluarte. Hay una nueva, así es, una nueva, la tenemos allí en pantalla. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, a través del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó otra denuncia constitucional ante el Congreso contra la Presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra. Tenemos ahí el texto. En pocas palabras, señala que la Presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, lamentablemente podríamos decir que la Fiscalía de la Nación ha presentado ya hasta el momento, ¿no? Estamos hablando de 24 denuncias constitucionales, 4 de ellas, atención, en las últimas 48 horas. ¿Qué señala? Como presunta autora del delito de omisión de funciones y alternativamente abandono del cargo.
en agravio del Estado. Esto por el caso que ya todos conocemos, el caso cirugías y las declaraciones del doctor Mario Cavani. Entonces, la presidenta Dina Boluarte tiene ahora otra denuncia constitucional presentada en su contra por parte del Ministerio Público ante el Congreso de la República. Bueno, antes de seguir con el tema del Vaticano, bueno, doctor González Olechea, otra denuncia más contra la mandataria. Repito lo que dije al inicio de este programa, ¿no? Ajá. Yo quisiera que no hubieran denuncias contra un jefe de Estado. Esto hace daño a la institución, también a la imagen del Perú en el exterior, y posiblemente la señora Presidente disponga una buena parte de su tiempo para atender estas denuncias y ver cómo responderlas en tiempo y forma, lo cual también le quita tiempo para gobernar. Correcto. Se habla, ya que hablamos del tema cirugías, se habla de que la presidenta Dina Boluarte se ausenta, correcto, por la cirugía a la que fue sometida y participa de forma virtual. Esa es la versión que ha dado su abogado. ¿Usted participó en algún momento durante su gestión como canciller en alguna reunión virtual con la mandataria? Sí, en varias, cuando estuvimos de viaje oficial. Recuerde que yo promoví que la Presidenta viajara en algunas ocasiones, una de ellas la visita de Estado, que por cierto fue muy exitosa para el Perú, y la Presidenta tuvo un desempeño realmente notable allí. No se salió de lo que habíamos trabajado. Okay. Durante 6 meses antes de la visita de Estado a China, estuvimos negociando acuerdos y suscribimos en Pekín 13 instrumentos, 13, subrayo, esto es un récord histórico, 13 instrumentos internacionales vinculantes en materia de ciencia, de tecnología, de salud. Ahora lo que cabe es ponerlos en ejecución. Y allí ofreció una larga entrevista a una periodista y desgraciadamente, digo, la prensa solamente sustrajo de esa hora y media de una entrevista muy bien contestada por la Presidenta de la República, con fundamento, explicando por qué el Perú era un país muy atractivo para invertir de forma documentada y veraz. Y solamente la prensa resaltó que si el ceviche, que si la chelita o algo parecido, y a mí eso me dio mucha pena. Yo estaba dentro del set y había pedido que solamente el canciller y su jefe de prensa estuvieran en esa entrevista, ¿no? Doctor González Olechea, retornando al tema del Vaticano, ¿la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene posibilidades de reunirse con el Papa León XIV o no? Porque ese ha sido uno de los argumentos presentados por el canciller Elmer Schaller. Yo creo que el señor canciller se ha adelantado, porque en estos casos es mejor gestionar y, si se obtiene, anunciar, y no gestionar, y si no se obtiene, bueno, aparece como un fracaso de la Cancillería. Normalmente en estas celebraciones que son tan universales, que están regidas por tantos dispositivos de seguridad y protocolos, el Papa no concede una audiencia. La palabra no es entrevista, no concede una audiencia privada. Pudiera ser que pasada la tarde o la mañana siguiente, aun cuando he visto que ya tiene toda la agenda llena, reciba a 3 o 4 jefes de delegación o jefes de Estados a la vez. Pero también hay que pensar que el Papa tiene
una preocupación especial, habiendo ya manifestado todo su afecto por el Perú en esa histórica intervención, cuando tras Habemus Papa apareció claro. él. Y mencionó a Chiclayo. En su intervención mencionó 10 veces la palabra paz, 10 veces. Y va a tener allí, en la misma plaza, al presidente de los Estados Unidos, cuyo país él es nativo, y que tiene un papel muy activo en la procura de el fin del horror de Ucrania y de la invasión. Sí, claro. Y va a tener también a Zelensky allí, y va a tener también posiblemente a Putin. Digo claro. posiblemente, entonces... Podría priorizar reunirse con él. A ver, pongámonos en la mente de un líder espiritual universal claro. que tiene como, no diría yo función, como vocación por esta que no es un cargo, esta condición de líder universal, correcto, de católicos y no correcto, católicos, de procurar la paz. Entonces, si ha de priorizar el tiempo, posiblemente se lo dedique a esto, claro, que tanto duele y a lo que se refirió 10 veces. ¿Ve difícil una audiencia con la presidenta Dina Boluarte, del Papa? ¿Lo ve difícil? Digamos que no es una práctica usual. Correcto. Pero claro, el Santo Padre es quien finalmente decide qué hacer. No sé. Ahora, inmediatamente después eso no sucede. Muy bien. Doctor González Olechea, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la entrevista. Gracias. El doctor Javier González Olechea, ex canciller de la República, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para conocer cuál es el ambiente del Congreso frente al voto de confianza que va a pedir el gabinete de Eduardo Arana. Retornamos con eso y con más en Prueba de Fuego.